día, mis estimados participantes. Espero se encuentren muy bien. Quien les habla, Dustin Martínez. El día de hoy seré su facilitador y las posteriores clases en esta cátedra que se denomina Alteraciones del comportamiento en el escolar con dificultades en el aprendizaje. Será nuestra unidad número 1. Vamos a compartir una serie de concepciones que vamos a abordar acerca de cómo es el desarrollo socioemocional del estudiante con dificultades en el aprendizaje. Pero empezamos. Cuando hablamos de comportamiento, se entiende que es una acción que realiza una persona. Ese comportamiento le va a permitir a esa persona, en el caso particular de los niños y niñas en las instituciones de educación primaria, emitir una conducta, bien sea de forma consciente, inconsciente, voluntaria o involuntaria, para dar una respuesta ante un estímulo, respuesta o consecuencia de un hecho que se está propiciando dentro del aula de clase. Hay casos particulares que podemos observar en los espacios de aprendizaje, en el caso de nuestros estudiantes con dificultad en el aprendizaje, que realizan acciones que de alguna u otra manera influyen mucho lo que es su contexto socioemocional. El contexto socioemocional que influye ese contexto que le ofrece un abanico de oportunidades. Es decir, podemos observar que nuestros estudiantes pueden presentar conductas que sean modelo de sus hogares, por ejemplo, la impulsividad, casos de ansiedad, agresión, eh, bajo inseguridad, miedos, diferentes situaciones que ellos enfrentan y a raíz emiten conductas que a lo mejor están conscientes de su acción. Puede ser que no. Todo eso es relativo a lo que acontece dentro de ese espacio de aprendizaje y la forma de cómo el docente es el mediador de ese proceso. Podemos observar que las dificultades de aprendizaje algunos lo dominan como una alteración, como un trastorno, que puede ser de forma permanente o eh, mediante una atención psicopedagógica, puede ser circunstancial, puede ser superada. Pero como hablamos de la actividad de las dificultades específicas y no específicas en el aprendizaje, donde sabemos que el estudiante, esa dificultad específica viene ya adquirida a través de una alteración o un trastorno en el desarrollo que puede interferir en ese proceso, o en la parte no específica, el espacio socioambiental, del ambiente, donde el contexto donde ese estudiante influye, un accidente o de repente un retardo pedagógico, la falta de deserción o fracaso escolar, todo eso puede influir en que ese niño o niña incida en una dificultad de aprendizaje. Podemos observar que las dificultades de aprendizaje en la lectura, escritura y cálculo son evidentes en ese proceso. Podemos observar en nuestros estudiantes con dificultad de aprendizaje de una inseguridad latente. ¿Por qué? Porque ellos en su grafía nos pueden mostrar diferentes formas de escritura. Su grafía puede ser irregular, pues letra grande, con trazos rígidos. Observamos que al momento de hablar hay tartamudeo, algunos son tiempos selectivos, son muy retraídos. Podemos observar también allí que esos estudiantes no tienen una ubicación temporal parcial o también en la parte socioemocional hay una interferencia en la interacción de las relaciones interpersonales. Todo eso influye en lo que es la adecuada escritura, lectura y realización de problemas matemáticas, ¿sí? De la parte que influye mucho en lo que es su inclusión dentro del espacio educativo. Maginot, buenos días. Quiero hacerte la siguiente pregunta. Cuando hablamos de comportamiento,
eh, ¿cómo influiría eso, esa parte, en un niño con dificultad de aprendizaje? El comportamiento, más que todo. Porque de repente sé que por tu trabajo, aparte si tienes tu espacio privado de atención, puedes observar que, que todo eso influye mucho del contexto familiar. Crea un espacio de inseguridad, aparte esa falta de atención, esa falta de comunicación por parte de los padres, no esencialmente, porque todos no son así. Hay una particularidad que dependiendo el tipo de familia o establecen un modelo de crianza que es muy relevante, ¿no? Puede ser que padres que tengan un alto nivel educativo o otros que llegaron a un determinado grado, ¿no? Pero no todos son así, pero hay un pequeño grupo que de repente las instituciones educativas generan acciones para que ellos tomen conciencia de las acciones que están pasando en la actualidad, Magino. Sí, profe, yo pienso que cuando no hay un diagnóstico oportuno, temprano, y por supuesto no se inicia una intervención educativa integral especializada, pues ese niño está, o niña o adolescente está expuesto a presentar otras condiciones asociadas a trastornos emocionales y del comportamiento que van a complejizar sus conductas de adaptación al medio familiar y sobre todo al medio escolar. Entonces vemos chicos impactados muy a nivel emocional, en autoestima, muy frágiles, muy fracturados a nivel de su autoconcepto, de sus habilidades sociales y bueno, toda esa capacidad de cómo se percibe él a sí mismo y cómo percibe a su entorno. Entonces, bueno, es fundamental que los chicos con dificultades de aprendizaje tengan ese acompañamiento psicopedagógico y psicológico. Está muy bien, porque aquí podemos observar cuántos tipos de trastornos de conducta existen. Podemos observar aquí en la presente lámina, dice, existen tres tipos de diagnóstico de trastornos mentales que se pueden clasificar en la edad a la que empiezan a aparecer los primeros síntomas de trastorno. Comienza de la infancia, ¿sí? Esto ocurre ocurre o incide en las primeras señales que pueden manifestarse en los 10 años. Por otra parte, en el inicio de la adolescencia, eh, ocurre también este hecho que puede específicamente eh, repercutir en su desarrollo socioemocional, ¿sí? Es decir, que allí, aún pues la edad de la parte socioemocional, socioemocional puede variar. No, hasta en algunos casos se puede desconocer porque a través de los factores genéticos impulsan mucho en su desarrollo evolutivo emisiones de conducta que puedan ser evidenciados en su crecimiento y puedan incidir en algunos casos trastornos de conducta. Aquí en esta parte, prácticamente los trastornos de conducta en estas investigaciones incide en los primeros 10 años de vida, pero yo considero, de acuerdo a las vivencias que cada día en nuestros espacios de aprendizaje podemos notar en edades tempranas, como lo dijo Martinov, porque de allí parte todo. Los modelos de crianza que los padres van implementando en sus hogares va a adquirir ese modelo de ese patrón, a que ese niño pueda adquirir una conducta de forma asertiva y ese niño pueda incluirse en un medio social. ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos de la conducta? Los síntomas de los trastornos de la conducta podemos observar un comportamiento agresivo. En nuestras escuelas primarias podemos observar que los niños de la segunda etapa, más que todo, incide mucho el bullying y las peleas entre ellos como una forma de juego. El comportamiento destructivo, el vandalismo. Podemos observar que hay casos de que nuestros estudiantes, por su forma de crianza, por su entorno sociocultural,
no tienen esa supervisión, no tienen ese seguimiento y puede acarrear esas conductas, llegar a esos extremos de vandalismo. Conducta engañosa. De repente hay alumnos que podemos observar que tienen, porque lo observan en su hogar, que pueden mentir, eh, allanar una propiedad o robar, entre esos mismos compañeros que dicen en el salón de clase. Pues se me perdió el sacapunta, ¿quién me lo agarró? O X cosa, y entonces se busca la manera de canalizar esa parte. Pero todo esto más que todo incide en zonas rurales o en clase media. Mayormente también en los colegios, en la clase alta también se puede evidenciar, no están absueltos de eso. Romper las reglas, ausentismo escolar y huir de la casa. También pueden ser esa parte que hay alumnos que de repente no quieren ir y agarran y se van y huyen y se van a diferentes lugares porque no quieren de entrar a clase. Otros trastornos de la conducta es que se puede observar que si los alumnos no tienen ese control, ese seguimiento, pueden caer en drogas, alcoholismo, iniciación sexual a temprana edad. Todos estos factores pueden afectar su emocional y no pueden rendir académicamente en los diferentes niveles del sistema educativo que estén integrados. Mayra, ¿qué opinión tienes al respecto acerca de estos comportamientos que acabo de presentarles? Buenos días, profe. Muy buenos días, Mayra. Bueno, yo que de pronto, bueno, trabajo en una institución privada, he estado de la docencia durante 7 años, este año estoy en la parte de la coordinación académica. Cada uno de estos comportamientos que usted mencionó se refleja mucho en el campo educativo, se refleja mucho en las instituciones, independientemente de los tipos de institución, sea pública o privada. Sí podemos ver nosotros que estos comportamientos se enlazan mucho, sobre todo los chicos que no atienden a las reglas que se les indica, que les gusta mencionar cosas de su vida que uno sabe o reconoce que no son así. Y todo esto abarcan en mucha parte, demasiado en la parte institucional. Exacto, exacto, Mayra. Porque cuando hablamos de las causas de trastornos del comportamiento, podemos tener como referencia los factores genéticos, como lo dije con anterioridad, la parte ambiental. Todo eso Ujú. influye porque está la parte de su lóbulo frontal para procesar lo que es la estructura de su pensamiento, emociones y la acción de un movimiento, puede repercutir en eso para tener una conducta estable. Es decir, las habilidades cognitivas son primordiales porque allí es el canal donde procesamos información y a la vez esos factores ambientales son de gran influencia porque son los medios donde se modela conducta, puesto que de allí incide maltrato infantil, familias disfuncionales, padres con problemas de droga o alcoholismo, niños que provienen de un entorno de escasa clase social, baja, son muy pobres. Hay muchos factores que puedan incidir en esta problemática. Y de allí surgen trastornos de comportamiento que influyen en su personalidad como tal, en la forma de interactuar con otros, en la forma de acercarse a las personas, en la forma de que para ellos el mundo es diferente porque a lo mejor creen algunos que les van a hacer daño, otros no creen en otras personas, otros creen que lo que están haciendo está bien, otros les es indiferente lo que están haciendo, porque no están viendo las consecuencias de lo que están haciendo. Otros no pueden hacer de forma ¿cómo es? La palabra premeditada, algo así, que es consciente a lo
a lo que van a desarrollar en el momento, porque muchos adolescentes optan ahora de ir a fumar un cigarro, no miden las consecuencias de lo que es eso, a una fiesta sin medir las consecuencias que puedan pasar, la parte de la prevención de embarazos en edades tempranas, todo eso interfiere en el desarrollo de su personalidad y va a repercutir para una sana convivencia. Cuando hablamos de los principales trastornos de comportamiento, hablamos del trastorno negativista desafiante. Es decir, observamos que esa conducta negativa desafiante va dirigida a las figuras de autoridad y que tiene una duración al menos de unos 6 meses o más, dependiendo del modelo de crianza, o que los padres puedan canalizar eso por el enfrentamiento continuo en sus adultos. Todos aquellos que tengan algún rango de autoridad en la casa. Podemos observar eso prevalece más en la familia porque los jóvenes disponen de hacer acciones que ellos creen que están bien. Los padres quieren canalizar eso, ellos no les prestan atención o algunos son más agresivos, inciden en ellos conductas desafiantes de agresión, responder a ese estímulo que está haciendo y entonces lo que obtienen es huir o irse y no prestarle atención a esa figura de autoridad. A menudo, en el caso, por ejemplo, podemos observar que los niños, en algunos casos de niños de TDAH, ellos en un 40 o 60%, ellos desean hacer diferentes acciones y los padres no quieren. Ellos sí, yo lo quiero hacer, yo no quiero esto, yo quiero irme por esta manera, quiero jugar, no quiero hacer tareas, no quiero comer esto. Puede pasar que algunos estudiantes, por ejemplo, en las aulas de clase, un alumno con TDAH, una forma impulsiva, tire la mesacilla y le diga a la maestra, no quiero copiar, no quiero, no quiero y no quiero, y la maestra no sabe cómo llevar la mediación de esa conducta. Cuando hablamos de trastorno de la conducta, se define como un comportamiento persistente y repetitivo, donde se violan los derechos básicos de los demás, esas normas sociales, incluyendo además ese comportamiento agresivo, dañino físico, amenazas, crueldad, comportamiento no agresivo, causan pérdidas de propiedad, fraudes, robos y violaciones graves, entre otras, que son acciones que repercuten en los trastornos de la conducta. Los estudios señalan que entre el 20 y el 40% de los niños, en el caso también de TDAH, sufrirán con trastornos de la conducta. Pero en este particular podemos observar que los trastornos de conducta en las instituciones de educación primaria inciden mucho esa parte de que entre ellos mismos se agreden y se insultan verbalmente. No hay un parámetro de respeto ni de convivencia. Específicamente, no tanto por la institución educativa, porque la institución ofrece los canales regulares para que eso sea asertivo y satisfactorio en la adquisición de habilidades sociales, competencias, manual de convivencia de la institución, pero su entorno familiar influye mucho, como lo ha dicho en anteriores intervenciones de lo que he ido explicando de la clase. Vale acotar que los estudiantes con TDAH, en el momento cuando explique el ejemplo, no quiero, no quiero, tira la mesa silla, se sale del salón, la maestra no sabe qué hacer, porque de repente decía Magino la importancia de una valoración médica o una valoración psicológica, me permite a mí determinar qué puedo hacer con ese estudiante o qué puedo presentar con un estudiante que presente nervios, ansiedad, inseguridad dentro del aula de clase, cómo lo puedo canalizar, qué puedo hacer. Los departamentos de bienestar y protección estudiantil que velan por la persecución de los de estudiantes en edad escolar, que puedan tener un ambiente armónico, perdón, un ambiente agradable, que le brinde oportunidades, que adquieran competencias, todo eso influye
en ese proceso de aprendizaje para que sea significativo y colaborativo en esa parte. Maginot, ¿cómo has observado en la actualidad, en tus atenciones o los comentarios que has escuchado, cómo las escuelas abordan los problemas de conducta? Bueno, profe, yo creo que mi experiencia no ha sido muy, muy gratificante en cuanto al manejo conductual de los niños con estos desafíos y adolescentes. Creo que no se está muy preparado para brindar la contención y dar un acompañamiento de un enfoque positivo y acertado a la condición de cada niño o adolescente. Hay como cierta intolerancia, no hay esa sincera disposición a establecer los canales de trabajo en equipo interdisciplinario. Sencillamente como que la actitud es que la familia asuma su responsabilidad y ya prácticamente no los queremos en los espacios educativos a estos niños. Entonces, bueno, eso es preocupante. Exacto, eso es algo que está afectando ahorita en la actualidad. Observamos hoy en día en las aulas de primaria o en las aulas de secundaria la indisciplina. Es un factor que toda institución educativa está presentando, no están absueltos de eso. Pero ahí podemos observar que hay una ausencia clara de lo que son las normas de comportamiento. Es decir, la maestra no sabe, en algún momento desconoce cómo lo puedo canalizar. Hay una frustración, hay una intolerancia. ¿Qué hago con este estudiante? No sé qué hacer, no rinde. ¿Y qué es lo que hago yo allí? Yo trabajo con mi equipo interdisciplinario a nivel institucional. ¿Por qué? Porque la interdisciplinariedad me va a permitir a mí abordar los canales pues de qué es lo que está pasando allí. Puede ser un psicólogo, puede ser departamento de bienestar estudiantil, los diferentes especialistas que están allí o el especialista de aula integrada. Para de esta manera que el maestro tenga las herramientas, cómo poder abordar la indisciplina del aula, porque esa indisciplina incide en una falta de respeto, en ser grosero con la maestra, en los niños, en algunos casos, y romper esas normas, esos parámetros establecidos por la docente. ¿Por qué? Porque si él lo dirá, si mi mamá no me dice nada, yo hago lo que quiero en mi casa y mi mamá me lo permite, yo también lo puedo hacer aquí en la escuela. O qué es lo que incide eso, de que en algunos casos, pues las mamás llegan a las instituciones, la maestra socializa esa parte, entonces la mamá en su casa, en la casa arreglamos. Entonces, en la casa arreglamos, incide mucho lo que es la agresión. Entonces el estudiante ya como que va con esa convicción y vuelve e incide y así sucesivamente. Hacen esos reforzadores como negativos porque es la manera como que buscan para conciliar con la maestra y que el estudiante no vuelva a hacer eso. Pero yo pienso que los canales regulares es una educación eh, que se le brinde una igualdad de oportunidades, establecer normas de convivencia, formación en valores, trabajo en equipo, solidaridad, respeto y tanto la empatía de la docente con su estudiante y la empatía de la escuela, del estudiante con sus pares, porque de ver esa indisciplina, pues los otros niños no quieren compartir con él. Entonces es un trabajo en equipo que incide en la importancia de que todos los que hacen vida allí sean protagonistas en ese proceso. Observamos que, Mayra, ¿qué causas de disciplina has observado en tu institución educativa? Bueno, se han presentado, bueno, la parte conductual de los niños en cuanto a la agresividad o las palabras con las que se dirigen a los profesores o compañeros de clase, diferentes juegos que, bueno, ellos le dicen que son juegos, pero son acciones en los que se patean, en los que se golpean, y para ello mencionan en sus casas y mencionan acá que esos son tipos de juegos de ellos que de alguna u otra manera vienen siendo
parte de la conducta y que en algún momento atienden a ser agresivos. Exacto, porque en esas acciones que ellos están haciendo, inciden causas como déficit de atención, problemas en el hogar, eh, y ahí va también incluido esos problemas en el hogar. Más que todo, incide lo que es la agresión verbal, abuso físico, va la falta de atención por parte de los padres, incide también problemas de eh, timidez, inseguridad, miedos, porque hay personas que al ver eso le hace sentir mal. Por ejemplo, incide mucho lo que es creces más que el otro, porque hay mucho bullying, hay mucho desconocimiento de las acciones que están pasando, porque surgen amenazas dentro de la misma institución, hay amenazas en el hogar, hay situaciones que hay niños que presentan abuso sexual dentro de sus hogares, incide timidez, complejos de inferioridad, la falta de atención, como lo dije, va a acarrear en él problemas de conducta. Y todo eso es a raíz de que no hay una adecuada supervisión, no hay una adecuada atención, no hay ese seguimiento que me permita a mí como docente y familia o institución ver es lo que pasa, pero las instituciones lo hacen cuando ya el problema está incidiendo, pero en el factor del inicio en su totalidad no lo detectan en el momento porque no hubo esos signos de alerta que me permitieran a mí poder tomar esa acción a tiempo. Pero es cuando ya las cosas van avanzando, las acciones, el comportamiento, el rendimiento académico, donde la maestra procede y pide su ayuda al Departamento de Bienestar y Protección Estudiantil o las diferentes coordinaciones que le puedan prestar ese apoyo para subsanar esa problemática. ¿Qué debe hacer la docente de aula ante un signo de problemas de conducta o trastornos de la conducta? Ella debe elegir una técnica de modificación de conducta. Ahí se puede trabajar un reforzador positivo, una línea de base, donde hacemos la emisión de las conductas. El lunes la conducta se incidió, el martes disminuyó algo, el miércoles no se presentó eh, no se presentó esa conducta, el juez no hubo incidencia y así poco a poco va disminuyendo, pero es con los reforzadores que la docente le puede colocar una carita feliz, un premio de un incentivo a nivel verbal, a nivel vivencial, de que ella comparta con esos estudiantes una bolsa de caramelo, cosas de que el estudiante sí se sienta respetado, se sienta valorado, se sienta que ese afecto que de repente no lo tiene en la casa lo puede tener en su escuela. Porque así pasa, hay niños que de repente se refugian a sus maestras, ¿no? Empleo, ya vamos, empleo de una escucha activa, donde la docente tiene que escuchar al estudiante, donde debe ofrecerle esos canales de atención para que lo mire a la cara, lo escuche, lo oriente y lo guíe en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Maginot, ¿cómo te pareció la clase? Profe, muy buena, muy buen tema, muy interesante, mucho que estudiar al respecto, pero me parece importantísimo hacer una revisión que usted ha hecho hoy y esa correlación entre los factores biológicos, neurológicos, genéticos y los factores ambientales, donde, bueno, también la familia tiene, el entorno social tiene una relevancia en ese proceso de análisis y de búsqueda de soluciones que sean Exacto. realmente efectivas y que acompañen a ese niño, niña, adolescente y a su familia en un entorno escolar. Yo creo que eso es fundamental.
Y allí, bueno, la importancia, como usted señalaba, que el maestro tiene que tener esa formación. Yo creo que nos falta mucha preparación en materia de resolución de conflictos, profe. Porque Exacto. si manejáramos más técnicas al respecto, como usted señalaba, la escucha activa, la empatía, la posibilidad de escucharlos a todos por igual, incluyendo al adolescente o al niño que tiene ese desafío de conducta, creo que los resultados serían distintos, porque sería un abordaje más en el marco de los derechos humanos. Exacto. Mayra, tus conclusiones, gracias, Mayenot. Bueno, profe, me pareció una temática muy interesante, sobre todo porque en el campo en el que estamos nos permite ver diferentes alternativas del porqué del comportamiento de los chicos o de dónde vienen sus conductas, al permitirnos ver que puede venir de dificultades en casa, de situaciones que el niño convivió o por las que él pudo pasar. Entonces, nos permite ver esas formas de mirar otras alternativas, de buscar otras estrategias, de ser un apoyo para ellos, porque bien sabemos, no todos los docentes están preparados para poder tratar este tipo de situaciones y tratar este tipo de conductas, pero sí podemos mirar diferentes formas en las que podemos ser un apoyo para ellos. Gracias, es correcto, Mayra. Bueno, más participantes. Para concluir, la importancia de la institución educativa es que la docente refiera a su estudiante a aula integrada. El aula integrada, en el caso de un estudiante que presente dificultad de aprendizaje, como lo dije, en la lectura, escritura y cálculo, en su evaluación inicial, es primordial que ella observe la parte socioemocional, cómo actúa, cómo piensa, cómo se relaciona con sus pares, cómo es su conducta en el aula, si es comunicativo, si es poco comunicativo, cómo es en la parte de la convivencia dentro del espacio de aprendizaje, porque allí influye su actuación escolar, en el sentido de que a través de su grafía, a través de su lectura, a través de cómo lee, cómo estructura su idea, podemos ir analizando lo que es la parte emocional de él, con esa seguridad, con esa precisión que desarrolla las actividades de lo simple a lo complejo. Pero eso equivale a que observemos cómo son sus emociones, cómo actúa, cómo organiza esas ideas, qué es lo que él quiere, qué es lo que él piensa y qué es lo que él siente dentro de su escuela, porque él allí emite una opinión acerca de su familia, emite una opinión de sí mismo, emite una opinión de su maestra. Si un alumno con una medicación o alguna alteración, también podemos, como Dios se imaginó, la maestra tiene que formarse, el de aula integral, la forma, la guía con estrategia, todo es relativo, el trabajo con el equipo interdisciplinario para trabajar el desarrollo emocional, la parte de los reforzadores, la parte de hacer un trabajo en equipo, formar en educación de valores, esa cultura de inclusión para que todos se sientan seguros en ese espacio de aprendizaje y de esa manera poder garantizar con éxito la persecución escolar. Posteriormente van a desarrollar 4 actividades. La primera actividad es un cuadro sinóptico, la segunda actividad un video documental. En esta materia, tan nueva técnica que voy a ampliar, ustedes van a hacer un video documental como estilo periodistas y van a desarrollar un informe escrito y un informe interpretativo. Van a realizar una visita a un aula integrada donde van a hacer una observación de cómo los docentes de la aula integrada estructuran o emplean un trabajo psicoeducativo a través del desarrollo socioemocional de un estudiante con dificultad del aprendizaje, puesto que en la psicofunción está la lateralidad, direccionalidad, noción temporal-espacial, en la parte sensoperceptiva, pero está la parte socioemocional y también la parte académica. Toda esa parte lo van a ir observando en el aula integrada. Posteriormente daré las respectivas instrucciones para que ustedes puedan desarrollar eso. En el caso que no haya aula integrada, vamos a trabajar con la maestra de aula, porque es primordial de que, Mayra, ¿tú eres aquí de Venezuela o Colombia? Colombia. Exactamente, en Colombia vamos a buscar otro espacio
donde si ustedes en las instituciones educativas trabajan con ese modelo de aula integrada o cómo lo trabajan allá, Mayra. Tenemos a los chicos integrados, sí. Exacto. Pero entonces vamos a observar en el caso de primaria, si hay algún estudiante con dificultad de aprendizaje, ¿quién lo atiende? Y posteriormente, pues allí ustedes van a ir haciendo ese abordaje en la parte socioemocional, porque es la idea de los cursos que yo implemento, vivencia, actividades prácticas, porque ahí les va a ayudar a orientar y guiar en el proceso de su futuro trabajo de grado, para que puedan ustedes como que los impulsa a decir, quiero irme por este canal, y es el adecuado. Y Mayeno, que ya ha tenido la experiencia de trabajar conmigo, saben de que siempre me gusta la parte práctica, que es lo primordial que se lleven de estos cursos. Y la parte de que ustedes puedan estudiar esa parte emocional de ese niño que a través de un dibujo diga, ustedes me describan el informe, profe, su dibujo se encuentra en la etapa preesquemática, todavía no estructura una adecuada forma de su esquema corporal o en un dibujo ya establecido donde su desarrollo madurativo está acorde a su edad. Todas esas cosas ustedes lo van a ir observando en el desarrollo de esa observación que ustedes van a hacer. Ustedes como docentes van a planificarse una acción de poder observar e indagar cómo es el desarrollo socioemocional de ese niño en esa actividad de observación que van a desarrollar a creatividad de ustedes, porque esa es la función de nosotros como docentes, ser creativos, innovadores, capaces de la resolución de problemas y, como dijo Mayenot, tenemos que tener la capacidad también de la resolución de conflictos también. Un gusto haber compartido con ustedes. En estos días les iré armando el aula virtual. Gracias por asistir. Espero que nuestros próximos encuentros sean más productivos como este, de ¿verdad? Un placer compartir nuevamente contigo, Magino, una nueva oportunidad de estar en este curso. Y bueno, esperemos que todo fluya como los anteriores cursos y nos quede un aprendizaje significativo para cada uno de ustedes. Nos faltó Carlos. Debe ser que en el otro encuentro se incorpore. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz fin de semana. Que descanse. Hasta luego. Gracias, Muchas profe. gracias. Bueno, Gracias, hasta luego, profe. hasta Gracias. luego. Gracias.